¿Estaré siguiendo el tratamiento correcto para la leishmaniosis? Me llamo Gianluca Barbato, soy veterinario y me dedico al tratamiento de la leishmaniosis canina. Una de las preguntas a las que respondo con más frecuencia es si la terapia que está siguiendo una determinada familia para su perro es la adecuada para la enfermedad. Así que os explico brevemente cómo se elige el tratamiento y cuáles son los requisitos para que este tratamiento sea eficaz. La leishmaniosis canina, según la medicina tradicional, solo tiene un tratamiento. Luego, normalmente, se realizan pruebas terapéuticas, es decir, por ejemplo, habréis oído o leído que se puede utilizar domperidona junto con alopurinol, ver cómo evoluciona, en caso necesario, empezar con un jarabe para el tratamiento o con inyecciones. Pero esta elección depende del buen criterio del veterinario. Con la experiencia y los casos que hemos tratado en nuestro centro, hemos descubierto que la leishmaniosis se puede dividir en 5 estadios fundamentales. Para el primer estadio, nosotros, dentro de este primer estadio, consideramos a aquellos animales que solo han estado expuestos a la infección, pero aún no hay manera de diagnosticar la enfermedad ni tampoco presentan síntomas. Estos animales no pueden ser dejados a su suerte porque, si han estado expuestos a la infección y pertenecen al porcentaje de animales propensos a desarrollarla, tarde o temprano acabarán manifestando la enfermedad de forma evidente. En estos pacientes es fundamental utilizar productos que mantengan el sistema inmunitario activo frente a la infección, que tiende a atravesar las barreras, por tanto, puede provocar la aparición de síntomas. El segundo estadio, en cambio, corresponde a aquellos pacientes que ya han contraído una infección pero que aún no presentan síntomas clínicos. En estos pacientes, si la carga parasitaria es baja, se puede intervenir únicamente regulando el sistema inmunitario, es decir, haciendo que el sistema inmunitario reaccione de manera efectiva contra la infección y pueda eliminarla. Por ejemplo, os digo que estamos realizando un estudio con un fármaco, un complemento alimenticio llamado Immunopet, y nos está dando muy buenos resultados en pacientes de segundo estadio. Este complemento está compuesto por 3 hongos medicinales, un extracto de shiitake, reishi y cordyceps que, con las formulaciones adecuadas y a dosis preestablecidas, ha demostrado ser capaz de estimular el sistema inmunitario y llevar a la curación del paciente sin los efectos secundarios que observamos frecuentemente con el uso de domperidona, que también es capaz de negativizar a una buena parte de los pacientes que se encuentran en el segundo estadio. En cambio, los pacientes de tercer estadio son aquellos que presentan síntomas clínicos evidentes, es decir, son los pacientes que acuden al veterinario porque manifiestan algún problema y presentan toda una serie de alteraciones en los perfiles sanguíneos que hacen pensar que la enfermedad está progresando. ¿Qué ocurre realmente en los pacientes de tercer estadio? En los pacientes de tercer estadio, el sistema inmunitario reconoce al parásito prácticamente como si fuera un virus. Se produce una cantidad exagerada de anticuerpos. Esta producción exagerada de anticuerpos no protege frente a la infección, es decir, no consigue contener la infección, sino que incluso facilita la aparición de los signos clínicos. En estos pacientes se ha demostrado ampliamente que existe un desequilibrio inmunitario entre el sistema Th1, que es el capaz de defender frente a la infección, y el sistema Th2, que en cambio es el que favorece la progresión de la infección. A menudo les digo a mis pacientes que, cuando existe este desequilibrio Th1-Th2 a favor del Th2, el sistema inmunitario, en lugar de ayudarnos a contener y destruir la infección, incluso facilita que el parásito se replique dentro del cuerpo. Y entonces, ¿qué será necesario hacer en ese caso? Reducir la carga parasitaria con los medicamentos que normalmente se utilizan para eliminar el parásito, pero al mismo tiempo actuar sobre el sistema inmunitario para que se convierta en nuestro aliado en lugar de ser un aliado del parásito. Y de ahí toda la intervención sobre el sistema inmunitario que realizamos en estos pacientes, así como las pruebas específicas para entender cómo actuar sobre el sistema inmunitario. Una cosa importante, en los pacientes de tercer estadio, hoy hemos descubierto que una carga parasitaria diferente requiere tiempos de tratamiento distintos. Sabéis que si tenéis un perro en tratamiento por leishmaniosis, se os prescribe una terapia estándar que dura un determinado número de días, pero hemos descubierto que esos días, que normalmente van de 4 a 6 semanas, no son suficientes para eliminar todos los parásitos del cuerpo. Para negativizarlo parasitológicamente, el perro sigue infectado, por tanto, el parásito se replica y vuelven a aparecer los signos clínicos. Así que hoy, gracias a los datos, hemos correlacionado la duración de la terapia con la carga parasitaria. Pero hay un pero, porque entonces no se utiliza el máximo número de días posible, por ejemplo, para la carga más alta. Hemos descubierto que hay pacientes que necesitan hasta 200 días de tratamiento para negativizarse. Porque las dosis estándar de los medicamentos más comunes serían tóxicas a dosis estándar y durante tanto tiempo. Y también en ese caso, el centro ha sido capaz de encontrar una fórmula adecuada para administrar el medicamento a esa dosis y durante ese tiempo sin causar toxicidad.
Tened en cuenta que, de entre los cientos de pacientes que tenemos en tratamiento, los efectos secundarios quizás se puedan contar con una mano, es decir, los pacientes que han tenido que interrumpir la terapia por efectos secundarios. A diferencia de lo que ocurre con las dosis estándar, una vez superados determinados días, el paciente desarrolla pancreatitis o, por ejemplo, el paciente sufre toxicidades muy graves que le impiden continuar y que incluso pueden ser mortales. Para terminar nuestro recorrido, tenemos al paciente en estadio 4, que es el paciente con insuficiencia renal. También ahí se convierte en un gran reto terapéutico, porque en el paciente de estadio 4 los fármacos comúnmente utilizados tienden a ser tóxicos. En ese caso, disponemos de toda una estrategia para estos pacientes con insuficiencia renal que nos permite llevar al paciente al uso parasitológico sin que sufra los efectos secundarios de los medicamentos. De hecho, tenemos en marcha un ensayo con el uso de inmunoreguladores a dosis altas para intervenir en aquellos pacientes cuya función renal está tan comprometida que incluso dosis muy bajas o ajustadas al paciente serían tóxicas para estos individuos. Luego, al final, están los pacientes de estadio 5. Los pacientes de estadio 5 son aquellos que presentan resistencia a los fármacos habituales, es decir, se les administran los medicamentos comunes pero tienden a no curarse o incluso presentan intolerancia a los fármacos que se usan normalmente.